Ya para nuestro bloque final, Ángeles, ¿cómo dejamos de juzgar o burlarnos de este tema delicado e importante? Ya. Bueno, primero, justamente, en dejar de normalizar ciertas conductas, ciertos comportamientos, dejarnos llevar de esos estigmas que tenemos, ¿no? De la salud mental respecto a que puede ser alguien que es anormal, por así decirlo, porque esto de normal o anormal es un constructo social, es algo que ha dado a la sociedad, más no es algo que literalmente lo vamos a tomar como si es que alguien va al psicólogo es que está loco, sino que justamente es como esta ayuda especializada que va a permitir orientar a esta persona para que pueda entender sobre todo por qué se siente así, y en lugar de eso justamente es investigar o antes de decir un comentario o emitir algo frente a la otra persona, pensar en que cómo nos sentiríamos nosotros si nos están tachando de estas cosas que les dicen o solo requiere de voluntad. Pongámonos del lado de la otra persona que no sabemos completamente por lo que está pasando y lo juzgamos sin más. Entonces es ir primero, antes de emitir un comentario, pensarlo, cómo podríamos herir a esa otra persona o el daño que podríamos causar en la otra persona invalidando esa emoción que siente, tomando en cuenta que cada persona tiene una historia de vida y sobre todo que, como lo decía, ¿no? Una situación puede causar diferente reacción en cada persona. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta porque muchas veces creemos que esta situación, si nosotros la viviéramos, no sería para tanto y que por lo tanto si es que la otra persona vivió lo mismo y está completamente destruida, entonces No no, pues invalidar, no exacto, invalidar. no invalidar, dejar de invalidar esos sentimientos, porque cada persona tiene unas experiencias vividas y sobre todo justamente decirles que igual se fijen en su autocuidado, que es importante también cuidarnos de nosotros mismos, porque si nosotros no nos cuidamos a nosotros mismos, ¿quién lo hará? Entonces estamos siempre igual normalizando en cuidar a las otras personas, en ya sea a nuestros hijos, a nuestra Nuestra familia, pareja, nuestros amigos, exacto. nuestros padres. Justo, y desde nuestro trabajo, ¿qué queremos hacer? Y no cómo tratamos a las otras personas, pero ¿quién nos trata bien o quién ve ¿Quién por cuida y ve por nosotros? de Exacto. nosotros? Si nosotros no nos cuidamos a nosotros mismos, entonces nadie más lo hará. Por eso es importante igual dedicar nuestro tiempo a otros espacios, no únicamente enfocarnos en el trabajo y solo en el trabajo o solo en una esfera o porque quiero lograr estos objetivos en el ámbito laboral o en el ámbito mío, me fijo en eso y solo en eso, en eso, en eso, y voy descuidando quizás el ámbito familiar, justamente igual el diálogo con la pareja o me voy alejando de las amistades porque estoy enfocada en esto y ahorita no quiero nada más. Entonces es justamente en cómo nos cuidamos, nos dedicamos un espacio para lograr esa meta, pero también para nosotros, ya sea realizar una actividad física, que es importante también, para ir disminuyendo, canalizando este estrés, esto que venimos cargando del trabajo, por ejemplo, porque si venimos cargados del trabajo, estresados, vamos a nuestro hogar con esa misma actitud, por así decirlo, con esa misma energía de como estoy cansado, agotado, entonces muchas veces eso influye igual en el tema de las problemáticas psicosociales que se ven enfrentando, por ejemplo, en los ámbitos educativos, porque quizás es entendible que todos llegamos agotados o cansados del trabajo, pero no por eso vamos a dejar de cumplir nuestro rol, porque tenemos el rol dentro del cargo que cumplimos, el rol como hijo, porque tenemos nuestros padres, el rol como papá, el rol como hermano, y no hay que descuidar eso también, tomando en cuenta que, bueno, vengo agotado del trabajo y eso no significa que llego a la casa y mi hijo me está contando algo, y entonces como estoy agotado, ni lo escucho. Entonces, quizás esa vez que su hijo o hija vino y le contó algo y no le puso atención porque estaba cansado o le dice, no, será en otro momento, quizás ese otro momento no se vuelva A dar. a dar de nuevo porque entonces va a decir, no, está con el teléfono, muchas veces voy con el teléfono y estoy ahí o estoy enojado, me pasó algo en el trabajo y llevo esa emoción igual a la casa, entonces estoy enojado y justamente venían los hijos, pareja, a contar cómo se sentían o algo y no estoy dando esa escucha a la otra persona. Entonces justamente ir igual en ese aspecto redireccionando, como decía, las situaciones que se viven para poder estar en todos los espacios, en todos los ámbitos. Entonces, y eso se da también a través del autocuidado, de cómo nosotros establecemos límites y tiempos para que eso no también influya en cómo nos desenvolvemos en nuestras áreas. Por lo que decíamos, ¿no? La salud mental es este bienestar integral.
que va de la mano de la salud física, porque si es que algo está pasando, entonces de ley voy a estar me va a pasar alguna situación, mi sistema inmunológico baja incluso cuando está este estrés muy elevado o este estrés crónico, por así decirlo. Si pudieras romper un tabú ahorita, hoy, ¿cuál sería? Un tabú, yo creo que el de la violencia. Ya, explícanos. El de la violencia, sí, porque pese a que se ha hablado de este tema y que ya se escucha mucho actualmente sobre la violencia, hay cosas que, pese a lo que se escucha, yo las sigo viendo. Entonces, las sigo viendo en muchos espacios, como no hay la violencia física, la violencia psicológica, que va no solo de los golpes, de la agresión, sino que también va de estas palabras, humillaciones que se emiten frente a la otra persona. Y entonces, si se trata de romper un tabú, yo creería que sería la violencia para evitar igual estas violencias que se van dando cada vez más, violencias intrafamiliares, que incluso hay muchos casos de femicidio, entre otras situaciones que ocurren. Entonces yo rompería la violencia y la rompería a través de seguir hablando de este tema, pero que sea mucho más sensibilizador y concientizar a las personas sobre esta violencia, ir rompiendo esos patrones y no quedarse en esta situación de como viví también en una situación familiar, por así decirlo, que diga esta persona una situación de violencia, no por eso lo voy a normalizar y voy a decir que me comporto así con otra persona porque yo también pasé por eso, sino que más bien dejar, marcar esos límites, porque no necesariamente si vivimos en un ámbito de violencia quiere decir que de ley lo vamos a replicar, sino que está en nosotros también cómo romper esta situación y no seguir con ese patrón. También depende de nosotros no ponernos tampoco en el rol de víctima como tal, pero también identificar que muchas veces las personas que pasan por violencia intrafamiliar, incluso mujeres que pasan por esa situación, creen que simplemente no quiere o no lo hace porque no pone de parte también, sino que es muchas veces como está dentro de este núcleo, de este ciclo, por así decirlo. Entonces estas personas o estas mujeres no se dan cuenta de lo que están viviendo, han normalizado esas situaciones de violencia y por eso es que no pueden salir de ahí, porque quizás también hay personas que dependen mucho económicamente de la persona que los maltrata y por eso las ven como que ya, o sea, ellas quieren estar ahí. No es que no puedan, sino que justamente requieren de esta ayuda psicológica. Así que por eso, si es que hubiera algo, yo diría que la violencia, porque la violencia si no se para es algo que replica. Ok, para finalizar, ¿qué mensaje les darías tú a las personas que están atravesando por situaciones emocionales difíciles, por procesos complicados y que sienten que no pueden hablarlo, que sienten que no tienen con quién o que no pueden expresarlo? Ok, mi mensaje sería para esas personas que están pasando por esta situación, que quizás se sienten solos o que sienten que lo que les está pasando puede generar crítica o burla de las otras personas, que justamente, y empiezo a callarlo, es justamente romper este silencio, el quedarse callado por lo que están sintiendo y que se acerquen a una persona con la que puedan hablar igual, que mejor si es alguien especializado, alguien que le pueda orientar, que lo puede escuchar y sobre todo depende mucho de la red de apoyo que tengan. Entonces justamente es guiarse de esta pequeña red de apoyo que tengan, ya sea mamá, papá, un mejor amigo, mejor amiga, contarlo y tomar en cuenta que quizás habrán personas que sí van a invalidar esta emoción, pero habrán otras que no. Y fijarnos en esto porque igual la sociedad actualmente también todavía está inmersa en estos estigmas y tabú, pese a que ya ha disminuido en algunos temas, que ya se lo escucha, ya se lo permite. Y entonces es justamente que se dediquen este espacio a ellos mismos y que no tengan miedo en decir o expresar lo que sienten, sino que más bien darse espacio a sentir esa emoción, a tomar en cuenta si es que hay alguna preocupación o algo, pensarlo, traerlo aquí en este espacio, como decirlo, concientizarlo, ponerlo en ese momento para poder analizar qué me está haciendo sentir triste en este momento, qué me está haciendo sentir frustrado, enojado y ponerme a analizar, ¿no? Primero para conocerme y poder identificar cuáles son las cosas que me están haciendo sentir mal y poder trabajarlas en base a ello y no dejar porque las otras personas puedan decir que no, esto no es para tanto o solo requiere de voluntad y quedarme callado porque eso va a ir en aumento y en lugar de parar o
va justamente a explotar después en otro contexto, justamente el fingir que estoy constantemente bien, en algún punto se van a sentir cansados o muchas veces se dan estas cosas de que hemos visto incluso en famosos que aparecen con depresión o cuestiones que justamente se suicidan o algo porque quizás no tuvieron ese apoyo también o la manera de decirlo o conversarlo con otra persona. Entonces justamente es importante no quedarnos callados, expresar lo que sentimos, tomando en cuenta que es importante conocer por lo que estamos atravesando, por lo que estamos pasando y que nadie tiene el derecho de invalidar esa emoción o de juzgar lo que estamos viviendo. Entonces, también dedicarnos este tiempo para nosotros mismos es muy importante, como lo decía antes, porque si nadie cuida si no cuidamos nosotros de nosotros mismos, nadie más lo hará. Entonces, es dedicarnos a este espacio y sobre todo entender que no todas las personas van a criticar o juzgar esa emoción que sienten, sino que sí va a haber una persona que los pueda escuchar y los pueda orientar y les pueda dar esas estrategias para poder continuar y que su vida no se vea afectada en los ámbitos en los que se desenvuelve, sino que se puede tener ese apoyo y no necesariamente es que algo está mal en mí, sino que tal vez esto me está afectando, pero eso no significa que ya soy alguien raro o alguien raro, por así decirlo. Hablar de salud mental no nos hace débiles, nos hace humanos. Amigos y amigas, gracias por acompañarnos en este podcast Sinapsis, que estará con ustedes este y todos los martes a partir de las 14 horas. Gracias a María de los Ángeles, que ha estado con nosotros el día de hoy y seguirá estando con nosotros para hablar de este tema tan importante, tan necesario. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Berito, igual, por invitarme a ser parte de este espacio, de este querido podcast denominado como Sinapsis, ¿no? Que justamente es para trabajar y hablar sobre esta salud mental, para ir disminuyendo de estos prejuicios, estigmas que vienen dados alrededor de este tema de la salud mental. Y igual, cuidar la salud mental va más allá de ser considerado como un lujo, como una debilidad o como algo opcional, sino más bien como un respeto hacia nosotros mismos, en darnos ese espacio a sentir las emociones que tenemos, en cómo pensamos, en cómo sentirnos, dándonos ese espacio y no juzgándonos nosotros mismos, sino que es justamente el diálogo que tenemos nosotros con nosotros y sobre todo eso, ¿no? Entonces, invitarlos a vernos el siguiente martes por este mismo canal, por este mismo espacio y que sigan tratándose más sobre estos temas. Nos vemos el próximo martes.